¿Listo? Entonces hasta ahí vamos recordando simplemente que tenemos dos tipos de preguntas para que quede en la grabación nuevamente. Entonces tenemos una en la cual arrancamos, ¿por qué? Por el planteamiento del problema, seguimos con el problema y finalmente tenemos que vincular al por qué ocurre eso, ¿listo? Esa es la 1, donde nos dan la teoría, nos dan un problema a analizar, la teoría es 100% verdadera, nos dan un problema a analizar y con base en el problema nosotros solucionamos la pregunta, ¿listo? Hay otro tipo de ellos, ¿cuál es? Consiste en nos dan un experimento, nos dan una situación que debemos analizar, nos entregan los datos que debemos tomar en cuenta y nos dice, con base a esos datos, usted plantee, nos preguntan, con base a esos datos, usted va a plantear si la hipótesis que se tiene arriba es verdadera o es falsa, ¿listo? Siempre se dice refute la hipótesis o confirme la hipótesis. Estas comúnmente vienen avaladas o terminadas en esto porque, es decir, le piden a usted, lo de arriba es falso porque tal cosa o tal otra. Lo de arriba es verdadero porque tal cosa o tal otra. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, en este caso lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Dice que se realiza un experimento y que él quiere ver las densidades, cómo se comportan tres líquidos, agua, etanol y aceite, ¿listo? Obtiene las densidades, entonces aquí no hay problema, el experimento quiere medir densidades, quiere saber cómo se comportan las densidades, él está midiendo densidades, no está haciendo ningún proceso arbitrario, ¿listo? No es como, digamos, yo quiero medir el volumen y estoy midiendo la densidad, no, yo tengo que medir el volumen. Bueno, entonces hasta ahí va bien. ¿Cuál es el problema que tiene este muchacho? Rápidamente. El problema que tiene es que, miren, aquí está una temperatura de 6, 17, 33, acá está una temperatura de 3, 8, 34 y aquí está una de 10, 20, 30. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los experimentos los hizo a condiciones diferentes. Es como si yo cogiera 3 de ustedes y quiero ver quién es el más rápido. Entonces lo normal sería que yo los ponga a los 3 en la misma línea de partida y arranquen a correr durante un tiempo, a ver quién gana o quién llega primero. Ese sería lo que yo haría para comparar una variable, ¿listo? Entonces, los 3 experimentos deben ser sometidos a las mismas condiciones para determinar cómo afecta la variable. Y aquí, ¿qué está haciendo él? Él está viendo quién es el más rápido, por así decirlo, pero está tomando 3 condiciones diferentes. A uno lo deja más cerca de la meta, a otro lo deja más lejos y a otro lo lanza desde la salida, por así decirlo. Entonces, eso no se hace en un experimento normal. Entonces, por tanto, vamos a leer las preguntas. Dice, porque A, el experimento está mal planteado, porque A, las temperaturas no son las mismas, efectivamente, por lo que no se puede hacer comparaciones entre las densidades de los 3 líquidos. Muy bien. La A también sería la respuesta, pero lo que queremos llegar aquí es al hecho de que tenemos, ¿cómo tenemos? Ya vamos en 2 ejemplos. En el primero, recuerden, teoría primero, luego un ejemplo que confirma la teoría, luego un por qué y la respuesta. Ahorita en el segundo ejemplo tenemos un experimento que no sabemos si puede ser verdadero o falso, unos datos que confirman o intentan refutar el planteamiento y finalmente tenemos que establecer si esos datos son o no correctos con la teoría que nosotros estamos planteando. ¿Listo? Y la última que podemos tener es similar a esto. Comúnmente tercer ejemplo lo manejan mucho, perdón, el segundo ejemplo lo manejan mucho lo que son el área de química y el área de física. Este tercer ejemplo comúnmente lo manejan mucho las preguntas enfocadas al área biológica, ¿listo? En esta simplemente ustedes les van a dar, nuevamente, en un parrafito muy corto, les van a dar planteamiento del problema, les van a dar la información que debemos tener en cuenta, es decir, de que esto que está aquí, lo que está en gris, tiene que ver con lo que le van a preguntar en verde. Entonces, simplemente un parrafito que les vincula de acuerdo a lo anterior, que es verdadero, responda lo siguiente, entonces responde la pregunta. ¿Listo? Y en este caso, miren, la pregunta es muy simple. La pregunta dice que los ecosistemas abiertos tiene que haber un balance entre la entrada de los componentes, entrada de materia y energía, y la salida de los mismos, materia y energía. Entonces, vamos a ver. El primero solo está ingresando energía al sistema, energía en forma lumínica, y no está saliendo nada. Entonces, no es un sistema abierto. El B, tenemos que está entrando energía, efectivamente está entrando materia, que es una de las condiciones que dice aquí, miren, tiene que haber un flujo de energía y materia,
pero también tiene que haber una salida, y aquí por ningún lado hay una salida, entonces descartamos. En la C hay una entrada de energía, una entrada de materia, y por la parte inferior hay una salida de materia y hay una salida de energía también. Recuerden ustedes que la energía es toda la capacidad que presenta un organismo o un fenómeno para realizar un trabajo, es decir, realizar una acción. Y si yo estoy pescando algo es porque ese pez está vivo y tiene la propiedad de moverse. Entonces, al moverse, le está teniendo energía mecánica, lo que indica que también es una fuente de liberación de energía al medio. ¿Listo? Entonces, esta sería la correcta. Esta está mostrándome los tres. Y en la siguiente vemos que entra energía, sale masa y sale también más energía por un lado, masa por acá. Pero veamos que por ningún lugar está entrando masa. Entonces, este sistema en algún punto se va a acabar porque toda la masa que está aquí adentro se estaría yendo el sistema. Hasta ahí vamos, esos son los ejercicios y son las tres formas principales como el ITSE los veo evaluar ustedes en la cuestión de ciencias naturales. ¿Listo, muchachos? Ahora, vamos a entrar en lo que nos compete a nosotros, vamos a entrar en esa prueba, aunque borrosita y todo, de ciencias naturales, pero la vamos a hacer, ¿listo? Perdonarán el borrón, pero pues tocó así. Entonces dice lo siguiente. La primera es del segundo tipo, vean, un experimento, unos datos, una conclusión. Vamos a ver qué nos dice. Un grupo de estudiantes tiene como tarea calificar una serie de elementos como metales o no metales. Para ello compara 4 características que les permiten hacer una clasificación. El profesor incluye como pistas 2 elementos cuyo carácter ya son metálicos, el hierro, o no metálico como el hidrógeno que ya se conocen, ya que estas propiedades se pueden comparar con otros elementos metálicos y no metálicos. Entonces veamos, el hidrógeno, baja conductividad, bien. La densidad, miren, la densidad es muy bajita. Recuerden siempre que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si la densidad es muy bajita, ¿cuáles son las dos opciones? O la masa es muy pequeñita o el volumen es muy grande. Y ustedes recuerden que los gases tienen una propiedad, y se los voy a decir así para que lo recuerden siempre. Recuerden cuando su pareja, su mamá, su papá, se aplican esa loción que a ustedes no les gusta y ustedes la detectan allá hasta el otro cuarto, es porque ella se está expandiendo en el mayor volumen y esa loción es un gas, ¿listo? Entonces, volumen mayor, densidad menor. Si ya estamos viendo que la densidad es muy alta, eso es un gas. Es incoloro porque no observamos las partículas, simplemente observamos el aire que lo contiene y miren, aquí tenemos un gas. Sale para pintura. El hierro, al contrario, es altamente conductor de la corriente eléctrica, presenta una conductividad eléctrica de 10, una densidad muy alta. ¿Qué indica eso? Que en la densidad la masa es muy grande o que el volumen es muy pequeño. Por eso cuando usted agarra una varilla, por pequeña que sea la varilla, usted siente que pesa mucho, porque en un espacio muy pequeño, en un volumen muy pequeño, usted tiene una gran cantidad de masa, es muy denso. Por eso duele más un garrotazo con una varilla que con una almohada, ustedes ya lo han sentido. Entonces, por ese es el motivo por el cual el hierro tiene una alta densidad. Tiene un color gris plateado, ya tenemos el estado sólido. Aquí tenemos varias sustancias, miren, la X, la Z, la T y la R. ¿Listo? Analicémoslas antes de entrar a la pregunta. Aquí tenemos baja conductividad y baja conductividad, o sea que muy probablemente X y T sean gases. Confirmémoslo, X y T son gases. ¿Listo? Que uno tiene color verde y que el otro incoloro, natural. Y miren, uno tiene una densidad de 3 y el otro tiene una densidad de 1.25. Son gases muy densos probablemente. Lo que pasa es que esos gases son muy pesados y normalmente quedan por debajo del aire. Es lo único que tenemos que era ahí. Listo. Y los otros dos, miren, son sólidos. Sólido para acá, sólido para allá. Listo, tienen altas conductividades, ya aquí lo vemos. Perfecto. Tienen altas densidades, o sea que siguen siendo como el hierro. Ahorita vamos a ver qué nos preguntan. Ya realizamos la tabla y la vimos ahí todos los datos por encima. Ahorita vamos a ver qué nos preguntan. Con base en las características mostradas en las tablas, ¿cuáles pertenecen al grupo de los no metales? Entonces vamos a ver. Ya vimos acá arriba, los no metales son parecidos al hidrógeno. Entonces los no metales de la tabla van a ser los que se parezcan al hidrógeno. ¿Cuál es el hidrógeno? Partiendo de que es un gas. ¿Cuáles son gases? Este y este. ¿Listo? Entonces tenemos que Z y T son parecidos al hidrógeno. Vamos a confirmar con otra cosa, el hidrógeno tiene muy baja conductividad eléctrica, mírenlo aquí,
Z y T tienen muy baja conductividad eléctrica, como ya hablamos. Entonces, blanco es, de allí no lo pone. Y X y T son los no metales del sistema. ¿Está ahí cómo van bien? Atento, escuadrón. ¿Van bien? ¿Van mal? Bien, profe. Muy bien, profe. Eso me gusta. Bien, me gusta que estén bien. Cualquier duda, preguntan y ustedes ya tienen que estar preparados para el domingo. ¿Listo? Listo. En la tabla muestra el número de protones, electrones y neutrones de 3 átomos. ¿Listo? Entonces ustedes siempre recuerdan que esa es la composición de un átomo. Si tiene neutrones, tiene protones, tiene electrones, es un átomo. Vamos a ver diferentes tipos de átomos. Entonces, un estudiante sabe que un ion es un átomo con diferente número de electrones. Ah, listo. Entonces tengo mi átomo, tengo protones, tengo neutrones, y un ion es aquel que tiene un número diferente de electrones. Él tiene 2 protones, ¿cierto? 2 cargas positivas. Para que esté en estado neutro, ¿qué esperaría yo? Que tenga 2 electrones. Eso sería un ion en estado neutro. Y lo voy a bautizar aquí como neutro. ¿Listo? Cuando yo tengo un ion, por alguna otra razón el despistado átomo este sigue con sus 2 protones y su neutrón, quedó con una carita triste, pero por alguna razón ha perdido electrones, ¿listo? Entonces supongamos que perdió los dos, ya aquí donde estaban ya no queda nada, ahí dejo la bolita vacía, aquí dejo la bolita vacía. Entonces ya ahorita tiene 2 protones y tiene 0 electrones. A la hora de hacer yo la diferencia de ellos, la operación me va a quedar como 2 más 2 cargas positivas, es decir, que las 2 cargas del centro ganan y establecen la carga. El ion sería un ion positivo. Cuando tengo un ion positivo se llama cation. Recuerden mis palabras cuando se pierdan. ¿Ven la cruz aquí en el centro? ¿Ven la cruz de la T? Eso indica cargas positivas. Ahí les dejo el dato para que lo tengan. Y un ion negativo se va a llamar anión. ¿Ven la rayita de la A? Menos, listo, ahí la tienen. Entonces, en el anión, ¿qué va a pasar? Resulta que acontece que yo tengo mis 2 protones aquí y mi neutrón, pero resulta que en lugar de perderse electrones, me llegaron más, me llegaron y se me ocuparon aquí. Entonces, ahorita que voy a tener 2 cargas positivas y 4 electrones negativos. Cuando yo hago la operación me va a quedar como 2 menos, es decir, que ganan 2 cargas negativas. Al quedar cargado, al ganar esas 2 cargas negativas, él queda cargado negativamente. Entonces estamos hablando ¿de qué? Eso, muy bien, estamos hablando de un anión. Bien, hasta ahí vamos todos muy bien. Voy a borrar esto. Eso es unión cuando les pregunten. Ahorita sí sé que eso es que un átomo neutro es un átomo con el mismo número de protones y electrones. Bien, ya lo vimos. Y viene esa parte. Y los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferentes números de electrones. Ah, listo, lo vamos a hacer a nuestro amiguito aquí, el despistado este. Entonces él tiene más y un neutrón. ¿Listo? Y tiene un electrón por acá y otro electrón por acá. Aquí, ¿cuántas unidades de masa tienen? Recuerden ustedes que los protones y los neutrones pesan, los electrones no pesan. Los electrones pesan 1/1840 veces lo que pesa un protón. ¿Listo? Entonces son ínfimamente chiquiticos, como la Tierra y la Luna. ¿Listo? Entonces aquí la masa atómica de este átomo son 3 unidades de masa. 2 aportadas por los protones, 1 aportada por el neutrón. Ahorita viene otro de ellos y resulta que encontramos otro elemento que también tiene 2 protones. Entonces, este es igual a este, o sea, son elementos iguales. Son el mismo elemento. Pero resulta que este berraco de acá no viene con un protón, sino que viene con 2. Entonces, la masa atómica ya pasa a ser 4 unidades de masa atómica. ¿Sí ven? Cuando difiere la masa atómica, pero son el mismo elemento, se conocen como isótopos. Ustedes ya han oído hablar del isótopo radiactivo de cuando vimos Jurassic Park que decían, le hicimos datación de carbono 14 y se descubrió que vivían hace 10.000 años. Pues el carbono 14 es un isótopo del carbono. El carbono comúnmente debe tener una masa de 12. Cuando yo digo carbono 14 estoy diciendo que él tiene una masa de 14, o sea que es un isótopo del carbono normal. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces dice, con base en lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica apropiadamente estos átomos? Vamos a verlo. Entonces vamos acá. Número de protones para el 1, tiene 15.
Número de electrones tiene 12. Aquí ya hay una diferencia, ¿listo? Entonces, 15 menos 12 les va a dar a ustedes más 3. Eso indica que este que tenemos aquí es es un ion, y dentro de la familia es un cation. ¿Por qué es un cation? Porque ganan los protones. Y sostengamos con que es un cation, ahorita vamos a ver. El 2 dice 15 protones, 18 electrones. Aquí pasa lo contrario, es menos 3. Entonces, aquí estamos hablando de un ion, y donde ganaron las cargas negativas, entonces un anión. ¿Listo? Y el último de ellos, mire, 16 y 16 les da 0. Esto indica que esto es un átomo neutro. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos dice. El átomo 2 y átomo 3 son átomos neutros. Falso, porque el 3 es un átomo neutro, pero el 2 es un ion. El 1 y el 3 son isótopos. Miren, el 1 tiene 15 más 31 les va a dar a ustedes 46. Y acá abajo resulta que acontece que, miren esta belleza, 16 y 15, recuerden lo que les dije acá, que deben tener en común, deben tener igual número de protones. Para que sean considerados isótopos tienen que ser el mismo elemento. Si yo tengo 15 protones y 16 protones, eso me indica que estoy hablando de dos elementos diferentes. Eso entonces no son isótopos como tal. El 1 y el 2 son iones, muy bien, pero es que nos faltó el 3, entonces vamos a ver. Dice, perdón, el 1 y el 2 son iones, hasta ahí va bien, vamos a ver qué dice la cuarta, perdón, dice, el átomo 1 es un átomo neutro. Falso, está falsedad porque vimos que el átomo 1 es un cation, entonces esto es falso. Entonces sí tenemos que el átomo 1 y el átomo 2 son iones, ¿listo? Porque tienen carga, porque los protones y los neutrones no son iguales, entonces se desbalance, hace que tenga una carga neta resultante, ¿listo? ¿Hasta ahí cómo va el escuadrón? Bien, profe. Eso me alegra, que se motiven. En esta sí tienen que sacarse un ojo tratando de leerla, perdón por el escáner, pero pues así me la mandaron del preuniversitario, entonces, pero vamos a hacerla, dice. Un grupo científico realizó el siguiente experimento, seleccionaron 10 chimpancés jovencitos, 10 chimpancés viejitos. Le mostraron a cada chimpancé un video de otro chimpancé resolviendo un rompecabezas, ¿listo? Entonces vamos a ver que el rompecabezas, pues, les va a permitir hacer algo, es decir, usted ve cómo lo hacen y luego qué le van a hacer, probablemente hacerlo, listo. Y luego midieron el tiempo de cada chimpancé de resolver el mismo rompecabezas. Listo. Compararon los tiempos promedio de los chimpancés adultos y los chimpancés jóvenes. Nosotros, ¿qué esperaríamos? No es por ser como se diga, el racismo de edades, pero yo esperaría que los chimpancés jóvenes aprendan más rápido que los chimpancés viejos a resolver el problema, porque sus memorias cognitivas están volviendo más rápido. Recuerden, entre más tiempo llevamos en la Tierra, más lentos se hacen los procesos bioquímicos. Y al hacerse más lentos los procesos, comúnmente se hacen más lento también el traspaso, para un botón, el traspaso de energía entre nuestro cerebro y nuestros músculos, entonces nos vemos un poquito más lentos, pero vamos a ver. ¿Cuál de la siguiente es la pregunta de investigación asociada al experimento? Le pregunta, ¿por qué hicimos lo de arriba? ¿Qué nos llevó a plantear ese pensamiento que teníamos arriba? Entonces tenemos, porque los chimpancés jóvenes, ¿pueden los chimpancés jóvenes resolver más rápido el rompecabezas? Si ven a la madre chimpancé armando el rompecabezas en el video, eso no nos dicen que a quien les está mostrando en el video es a la mami del chimpancé. Entonces, como ese dato no nos lo dan, lo descartamos. La B dice, los chimpancés adultos resuelven más rápido que los jóvenes el rompecabezas luego de ver el video resolviéndolo. Podría ser, no la puedo descartar, o sea, simplemente quiero saber qué va a pasar. Es una pregunta. La C dice, ¿pueden los chimpancés adultos elegir el rompecabezas que más les gusta armar frente al que menos les gusta? No, porque en ese caso, ¿qué hubiera hecho? Que hubiera cogido a los chimpancés adultos y a cada uno les hubiera puesto diferentes tipos de rompecabezas, ¿listo? Pero no fue así. Ahora vamos a ver la última, dice, ¿los chimpancés jóvenes sufren de más estrés que los chimpancés adultos cuando están en cautiverio? Ahí dice cautiverio. Pues resulta que no lo sé porque lo único que pusieron fue a jugarlos con un determinado
rompecabezas, entonces no, la única respuesta correcta hacia aquí es la B. Yo voy a ver quién resuelve más rápido, si los adultos o los jóvenes el rompecabezas luego de hacer esa memoria. ¿Listo? Vamos con esta. Esta de aquí dice, en un experimento colocaron 3 tanques con igual número de huevos de una especie de rana. ¿Listo? 3 tanques los tenemos igualitos. A uno de ellos se lo expuso directamente al sol. ¿Listo? Uno de ellos al sol. ¿Qué tiene el sol de especial? Que el sol tiene todos los rayos, principalmente el ultravioleta, ¿listo? Tiene infrarrojo, ultravioleta y luz visible, entonces ahí tenemos, pero vamos a ver qué pasa con ellos. A otro se le puso un filtro que impedía el paso de la radiación, ¿listo? El primero está así y está directo a los rayos ultravioleta. El segundo está aquí y le pusimos aquí una película que hace que los rayos ultravioleta ¡pum!, no pasen y se queden ahí atrapados, ¿listo? Entonces los huevitos de acá vamos a ver qué pasa con ellos. Y en el último de ellos se puso un filtro que permitía solo el paso de rayo ultravioleta. Entonces acá ponemos el filtro que permite solo el paso de rayo ultravioleta. Entonces pasan los rayos ultravioleta. Imaginaría yo que con más intensidad, entonces voy a dibujar otro doble rayito. Listo. Cada día se hizo un conteo de los individuos sobrevivientes y con estos datos se generó la siguiente gráfica de probabilidad de muerte. Entonces vemos la gráfica. La gráfica de arriba, que es la probabilidad de morir, es, aquí en este caso no se alcanza a ver porque pues no hay color, pero es la que les permite tener ultravioleta, es decir, la luz ultravioleta los está afectando. La de acá abajo es la luz con la luz ultravioleta bloqueada, es decir, el segundo tarrito donde observamos que entre la luz ultravioleta esté bloqueada, ellos más tasa de supervivencia tienen. Esto tal vez va muriendo, pero es por lo mismo viejitos o el mismo sistema ahí. Y justo entre los dos tenemos cuando tenemos luz solar directa, que sería el primero. ¿Listo? Según los datos de la gráfica, se quiere aumentar la población de esta especie de huevos en el laboratorio. ¿Listo? O sea, yo quiero tener más huevos de esos en el laboratorio. ¿Qué debo hacer? Según la gráfica, yo necesito es que todos sobrevivan. ¿Listo? Necesito que la mayor cantidad sobreviva. En este caso, ¿yo qué debo hacer? ¿Debo colocarles estos donde se van a morir la mayoría? Pues no. ¿Debo exponerlos a la luz solar donde la mayoría se muere? Pues tampoco. Lo que debo hacer es buscar esto, que la mayoría me sobrevivan. Miren, todos sobreviven así, entonces menor cantidad de muerte. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si quiero que todos sobrevivan, entonces bloquearles la radiación lumínica, principalmente bloquearles la radiación ultravioleta con esta película y tenerlos en tiempos bajos de permanencia ahí. Entonces, con base a eso, si ya vamos para acá la pregunta, ¿en qué tanque debería colocar los huevos de rana que se recojan en el ecosistema? Listo, lo debo colocar en el tanque 2, es decir, en el tanque con la ultravioleta bloqueada. Sale. Entonces vamos a buscar dentro de las respuestas cuál me indica eso. Vamos aquí. La A dice, en el de luz solar directa, porque la población de individuos se reproducen drásticamente en la ausencia de luz ultravioleta. Falso, porque observemos que la que está aquí en medio es la luz directa y tiene justamente la mitad de la población, de la mitad de probabilidad de todos los tanques. ¿Listo? La B dice, en la luz solar directa, falso, nuevamente, porque la probabilidad de muerte de los individuos es igual. Pues sí hay como 50-50, pero entre los dos experimentos, es decir, él es el punto medio entre los dos, pero se me van a morir una gran cantidad de ranas. La C dice, en el ultravioleta bloqueado, bien, hasta ahí vamos bien, porque sí hemos visto que cuando yo bloqueo el ultravioleta sobrevive más, porque la exposición a la radiación UV reduce el número de individuos en la especie. Eso sí lo vimos, porque en esta gráfica que está aquí, cuando yo los expongo al ultravioleta, es decir, en este tanque, la mayoría de individuos se me mueren. Entonces, eso también lo confirmamos, hasta ahí la es la correcta. Vamos a ver la D. La D dice, en el ultravioleta permitido, es decir, acá, justo donde todos se mueren, quiere colocar las ranitas para que vivan. Entonces, esto también de una vez lo vamos descartando, ¿listo? Porque la probabilidad de los individuos de esta especie aumenta cuando se ponen falso, porque aquí la gráfica que vemos aquí, en rojo, nos muestra que cuando se exponen a radiación solar ultravioleta se mueren
la ranita, entonces falso. La respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos, espero que vayamos bien. Voy a hacerlo un poquito más rápido para que nos rinda, para que ustedes aprovechen este conocimiento. Las células se componen de distintos tejidos que pueden presentar diferente número, tamaño y actividad en los organelos. ¿Listo? Debido a los procesos metabólicos que se realizan cada tejido. Hasta ahí nos van dando una información, o sea que es del tipo 1 que vimos. Nos dan información, luego nos dan unos datos y nos piden que concluyamos. Ahorita vienen los datos. La tabla muestra la función y el nivel de actividad de cada organelo, estructuras en las neuronas, células que forman parte del sistema nervioso. Entonces vamos a ver. Todo está dentro de la neurona. Entonces, retículo endoplasmático rugoso, dar lugar a la estructura final de las proteínas, actividad alto, ribosoma, traer información del ARN mensajero a aminoácidos, actividad alto, lisosomas, degradar toxinas, nivel bajo, vamos a ponerle una X, y núcleo, almacenamiento de ácidos nucleicos, alto, ¿listo? Lo único que no me hace saber de esa célula que está ahí es que no degrada toxinas rápidamente, ¿listo? Entonces vamos a ver con base en eso cuál de las posibles es una respuesta. Con más información, ¿cuál es una de las funciones importantes de las neuronas? Vimos, tiene que producir energías en proteína en alta cantidad, tiene que traducir ADN en alta cantidad y tiene que almacenar ácidos nucleicos en alta cantidad, ¿listo? Entonces, degradar ADN en ningún momento, porque antes él tiene que almacenarlo y cuidarlo, entonces, ¿qué chiste tiene yo almacenar algo para luego destruirlo? No. La A no. Producir carbohidratos, falso, porque en ningún lugar de las estructuras que nos están dando, él está favoreciendo la producción de carbohidratos. La división celular podría ser porque la división celular consiste en separar de una célula a dos células, y eso requiere gran actividad, pero es que aquí ninguno de los organelos relacionados está haciendo alusión a la división. ¿Listo? Entonces tampoco. Y la última que se hace mención directa, miren, retículo endoplasmático dar estructura a las proteínas. Entonces, cuando yo le estoy dando estructura a las proteínas es porque las estoy produciendo. Tu respuesta correcta en este caso sería la D, la 58. La 59 sigue, es muy fácil, o sea, es muy fácil. Simplemente cuando yo veo algo así, ¿yo qué haría para no perder tiempo? Voy directamente a la pregunta. Miren, es un truco que yo tengo con esta. Me muestran 4 objetos, un cronómetro, un termómetro, una probeta y una balanza. Entonces yo lo primero que arrancaría sería por leer la pregunta. ¿Cuál de los instrumentos necesita el estudiante para medir el tiempo total donde ya no aparecen burbujas? ¿Qué instrumento necesita para medir tiempo? ¿Un termómetro? No. ¿Una balanza? Tampoco. ¿Una probeta? Tampoco. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cronómetro. La respuesta correcta es la D. ¿Listo? Ustedes traten de buscar esos tips cada vez más rápidos de tanto leer las pruebas, se van a dar cuenta de eso. Yo no leí el encabezado de esto y acá ni lo toqué, nunca lo leí. ¿Por qué? Porque yo vi el dibujo y me presentan 4 cosas. Veamos primero si la pregunta me dice que relacione esas 4 cosas que hacen. ¿Listo? Si ya la pregunta me dice, no, miren los datos de la tabla, ¿cuál es el más acertado para eso? Usted ya ahí se devuelve a los datos, ¿listo? Pero si ya como en este caso le preguntan cuál va a usar usted para medir tiempo, pues ya determino esos. Si le dicen cuál va a usar para medir temperatura, hubiera sido el termómetro. ¿Cuál para medir peso? La balanza. ¿Cuál para medir volumen? La probeta. ¿Listo? Ustedes ya eso lo tienen claro por el conocimiento general. Ahorita sí, vamos a la 60. La 60 dice lo siguiente. Leyendo una revista sobre animales, los estudiantes encuentran la siguiente gráfica en velocidad de los animales a diferentes tiempos. ¿Listo? Velocidad de los animales. Entonces, recuerdan la que está en el eje X, ¿qué variable es? Es la variable independiente, ¿ya lo recuerdan? Y acá la variable dependiente, es decir, que yo cojo el tiempo, empiezo a contar el tiempo y mido cuál es la velocidad que tienen los animales. Entonces, recordemos, ¿qué es velocidad? Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo recorrido, eso es una velocidad. ¿Listo? También lo pueden definir para los estudiosos de las matemáticas, lo definen como la variación de la posición en un eje, comúnmente el X, es decir, arranca aquí, termina aquí, la variación, y la variación del tiempo, eso lo van a ver en algunos libros, ¿listo? Ahorita, ¿qué se tiene acá?
se tiene también otro concepto que es la aceleración. La aceleración es, ya no voy a ver esta variación de velocidad en el tiempo, y no que voy a ver es, ¿qué variación tienen, pero en función de la velocidad? ¿Qué quiere decir eso? Voy a ver. ¿Cómo varía la velocidad en función del tiempo? ¿Listo? Eso me va a dar, para los estudios de las matemáticas también les va a dar, que es la segunda derivada de el espacio con respecto al tiempo. O la primera derivada de la velocidad, es decir, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cómo varía la velocidad con respecto al tiempo? ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué nos dice la gráfica. La gráfica se puede identificar, ¿qué? Ah, los tres animales se mueven con aceleración constante. ¿Listo? Vamos a ver. Podría ser cierto. ¿Por qué? ¿Qué es aceleración? Aceleración es un cambio de velocidad. Recuerden, aceleración, acelerar es cambiar la velocidad. ¿Qué me está queriendo decir aceleración constante? Aceleración constante quiere decir que la gráfica se mantiene con una tendencia, es decir, entre 3 y 4 tiene un cambio asociado a este movimiento. Pero si vemos entre 4 y 5 es muy similar, es decir, la pendiente nunca es esto. Y luego cambia en este sentido y luego así. Eso serían cambios de velocidad, ¿listo? Pero en este caso vemos que los tres animales mantienen un mismo tipo de movimiento. Sí, efectivamente, como dijo el compañero, que uno de los animales es más rápido que otro, que este es más rápido, perdón, tres es más rápido que uno, sí. Pero miren que los tres tienen la misma aceleración, los tres van haciendo el mismo incremento de tiempo. Entonces, hasta ahí la A sería la correcta. Veamos la B. Los tres animales corren la misma distancia entre 0 y 11 segundos, entre aquí y aquí. Vamos a ver eso. Parecería cierto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo siguiente, entonces vamos a hacerlo con un ejemplo literal aquí. Cojamos de 0 a 11, entonces distancia recorrida va a ser, velocidad igual a 0 y a 11. Vamos a ver la velocidad en 0, ¿cuánto es? En 0 es aproximadamente 0 y en 11 es aproximadamente 15 metros por segundo. O sea que realmente él se ha movido a una velocidad de 15 metros por segundo. Ahorita yo qué debo hacer, multiplicarlo por el tiempo que transcurrió. ¿Cuánto transcurrió? 11 segundos. Tiene un desplazamiento de 15 metros. Ese sería el animal 1. ¿Listo? El animal 3, veamos, el animal 3 llega, alcanza una velocidad mayor, alcanza una velocidad terminal, arranca también en 0 y alcanza una velocidad terminal aproximada de 25 metros por segundo. Si yo multiplico esto por los 11 segundos, me va a quedar que sería 25 por 11, alguien que nos colabore ahí, sería 250, 261 más o menos metros. Y acá realmente me quedaría 15 por 11, 161. Entonces miren que igual las distancias son diferentes las que recorren. Entonces los animales recorren diferentes distancias. Esa es falsa. La 3 dice, los tres animales se mueven con la misma aceleración. Si yo me estoy moviendo con la misma aceleración, quiere decir que yo no estoy cambiando la velocidad. No cambio la velocidad, ¿listo? Es decir, que la velocidad es igual a una constante. Si la velocidad fuera una constante, la gráfica que yo tendría sería así. No es que vaya hacia abajo, sino que si yo estoy torcido, serían tres líneas rectas. ¿Listo? Que indicarían velocidad constante. Y al tener la velocidad constante, la aceleración sería la misma en todo momento. Y la tercera nos dice la D. Los animales siempre se encuentran en la misma posición. Falso, porque si tienen velocidad se tienen que estar moviendo. Eso es la ley de la vida. Entonces, falso. Respuesta correcta hasta ahí, la A. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Entendimos? ¿Me pueden escribir al chat también? Sí, profe. Sí, bien. Aquí me dicen que 5 por 5 da 125. Sí, señores. Muy bien.
Listo, está ahí, vamos. Entonces vamos con la siguiente. La siguiente de ellas esto le sirve de alimento a esto. Entonces, si quieren ir más rápido, yo que les recomendaría lectura rápida, miren aquí la gráfica. La zanahoria le sirve la dirección de la flecha indica sirve de alimento. La zanahoria le sirve de alimento al ratón y el ratón a la lechuza, ¿listo? Vamos a ver si lo de acá arriba nos sirve para algo. En una región se observa que los cultivos de zanahoria son afectados por una especie de ratón y que esos ratones son el único alimento de una especie de lechuza. Listo, no nos dice nada que no veamos en el gráfico. Si se extermina toda clase de ratones, se mueren los ratones, se van de aquí, los exterminamos, ¿qué sucederá con la población de lechuzas? No hay que ser, pues tampoco unos genios para entender, si se les muere la fuente de alimento a las lechuzas, ¿qué va a pasar con las lechuzas? Muy probablemente las lechuzas tiendan a disminuir su número. ¿Por qué razón? Porque no tienen alimento. Porque ellas no van a cambiar su dieta, que es carnívora de alimentarse ratones, para alimentarse ahorita de zanahorias. Entonces vamos a ver qué nos dirá. ¿Qué sucederá con la población de lechuzas? ¿Disminuirá? Probablemente sí. ¿Aumentará? No creo. ¿Aumentará? No creo. ¿Y disminuirá? Sí, porque ya hemos visto que le están matando el alimento, entonces probablemente baje. Vamos a ver el por qué. La A dice, disminuirá porque no tendrán ratones que comer. Muy bien, o sea, hasta ahí tanto la afirmación como el por qué son correctas. Entonces esa ya sería para nosotros la respuesta correcta. Pero vamos a ver por qué la de no. La dice disminuirá porque carece de espacio para volar. En ningún momento nos dice que la lechuza esté limitada en espacio. Entonces está muy bien la premisa inicial, pero la justificación es la que está mal. ¿Listo? Y las que de una vez ustedes vean que no van en función de la premisa, es decir, que por lo menos estas de aumentarán y aumentarán, ya las pueden descartar. Si no, pues veamos el por qué. La B dice, porque los ratones ya no se las comerán. Falso, los ratones no se comen a las lechuzas. Y la C dice, aumentará porque tendrá muchas zanahorias de qué alimentarse. Falso, porque las lechuzas no se van a alimentar de zanahorias, se van a morir de hambre antes que alimentarse de las zanahorias. ¿Listo? Hasta ahí la respuesta correcta es la A. Simplemente análisis de gráficas y vamos cada vez más rápido. Ustedes la van viendo. Esto sí es química pura, pero miren que no se me estresen. Esto viene relacionado a, le entrego una información, le planteo un problema y le hago una pregunta. ¿Cuál es la información? Cuando un ácido carboxílico reacciona con una base, se forma sal y agua, como se muestra a continuación. ¿Listo? Ácido carboxílico, esta belleza, la base NaOH y se forma una sal. Comúnmente esas sales son conocidas vulgarmente como jabones. Sí, con lo que nos bañamos, eso es. Ahorita sí. En la reacción entre un ácido carboxílico con NaCl, NaOH se obtuvo como producto esta sal. Entonces veamos. Aquí nos dicen, se le pega el Na aquí, donde antes había un hidrógeno. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Posiblemente aquí donde hay un hidrógeno, un Na, antes había un hidrógeno. ¿Listo? Ahorita sí, pues eso es lo que yo sacaré de primerazo. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de los siguientes ácidos carboxílicos se usaría como reactivo para producir este? Listo, tengo que buscar 1H. Miren, aquí hay 1H, aquí no hay 1H, falso de toda falsedad, aquí hay 1H, y aquí no hay 1H. Entonces, la C y la D se nos fueron. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Contar cuántos átomos de carbono, porque miren, si aquí habían 2, aquí hay 2. No se van para ningún lado. Entonces, 1, 2, 3, 4. Necesito el ácido carboxílico que te da 4 átomos de carbono. Este tiene 1, 2, 3. No me sirves porque tienes 3 átomos de carbono. Y este tiene que tener 1, 2, 3, 4. Respuesta correcta, como están aquí diciendo en el chat. La señorita Alexandra nos dice que la respuesta correcta es la respuesta B. Muy bien, felicitaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Me alegra que vayamos bien. ¿Hasta ahí sí ven? No le tengan miedo. La pregunta les ofrece a ustedes mismos la respuesta. La pregunta comúnmente temas que se ven complicados como estos de ácidos carboxílicos, ella misma le ofrece a ustedes la respuesta para que la desarrollen. Listo, ahorita hagamos esta belleza. Dice lo siguiente. La solubilidad de un gas en un líquido se define como los gramos de gas que se encuentran disueltos en un litro de líquido. Se denomina como gramos de gas de líquido. A una temperatura dada, la solubilidad de los gases en un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Usted coja la gaseosa
que toda la vida lo ha hecho, coja la fría, destapa y verá que salen muchas burbujitas. Salen burbujas de gas que se quieren ir del sistema, ¿listo? Usted la deja ahí un tiempo y siguen saliendo partículas. Ahorita coge ese mismo sistema y caliéntelo. ¿Qué va a pasar cuando usted lo calienta? Pues que le está dando la energía al gas para que se vaya del sistema. Cuando usted al final, después de un tiempo, coge la gaseosa, eso no tiene gas por ningún lado. Eso le dice entonces, entre más temperatura hay una menor solubilidad del gas en el sistema, ¿listo? A, mayor temperatura, menor solubilidad. Y por tanto va a ser menos gramos por litro. Listo. Hasta eso es lo que voy sacando ese problemita. ¿Qué dice aquí? Bueno, ¿dónde quedamos? No me dejen perder. De forma que a mayor temperatura, más moléculas de oxígeno gaseoso pasan de la solución líquida a la fase gaseosa, lo que vimos allá. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos es más adecuado para presentar ese fenómeno? Entonces vamos a ver. A bajas temperaturas, ¿yo qué debo tener? A bajas temperaturas, entonces yo esperaría que haya muchas moléculas de gas disueltas, ¿cierto? Y a altas temperaturas yo espero que no haya gas, entonces vamos a buscar cuál de esos presenta a bajas temperaturas muchas partículas y a altas, pues una pequeña cantidad que... En este veamos, baja temperatura, tengo líquido que son los cuadraditos y moléculas de gas. Si alcanzamos a ver bien aquí, ustedes cojan su ensayo y hagan así, se acercan, van a ver que las moléculas circulares son las de gas y están acá arriba, están todas acá arriba. Y eso no va a pasar a bajas temperaturas el gas va a echar para acá adentro. Y miren que a altas temperaturas, que el gas debería estar arriba, el gas está abajo. Entonces, esta no es la respuesta correcta. Vamos con la B. La B tenemos, nuevamente, a bajas temperaturas tenemos mucha concentración de gas arriba. Me huele mal, entonces por aquí no. Y a alta temperatura no pasó nada, sigue siendo la misma figura. Entonces, no, es como si no hubiera pasado nada en el sistema. La B no es. La C observemos, a bajas temperaturas en el líquido tengo una gran cantidad de partículas de gas disueltas. Y a medida que yo lo caliento a estas temperaturas, miren, arriba empezaron a haber más partículas de gas. Esto es lógico, la primera parte, y esto también es lógico. Si esto ahorita la C puede ser la respuesta correcta. Vamos a ver la en barro, porque miren, en la D nos dice a bajas temperaturas, bien, tenemos una gran cantidad de partículas de gas disueltos en el líquido, eso me gusta. Pero resulta que cuando yo las caliento es como si no hiciera nada, es decir, que altas temperaturas también siguen estando aquí. Eso no es lo que nos dijeron acá arriba. Entonces la respuesta correcta hasta ahí es la C. Voy a quitarle esto de aquí para que ustedes luego no me vayan a confundir. Recuerden que la B es una respuesta equivocada, la C es la respuesta correcta. Hasta ahí espero que vayan bien. Entonces recuerden, mayor temperatura ayuda a aumentar la energía interna del cuerpo que ustedes quieran. Ustedes entre más caliente es el entorno, más movimiento hacen. ¿Listo? Igual son las partículas, entonces entre más movimiento, más tienden a pasar a estado gaseoso. Si están en estado sólido, estado líquido; si están en estado líquido, estado gaseoso. Entonces la idea es que ustedes busquen esa lógica, busquen cuáles indica que a bajas temperaturas tienen más en el líquido y a altas temperaturas cuando tienen más en el gas, y la única que tiene eso es la C. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, bueno, bien. Vamos con la 64. ¿Hasta ahí van bien, muchachos? Digan algo, hablen en el chat. Sí, profe, todo bien. Listo. Nos faltan poquitas preguntas, entonces vamos a hacerle con amor. Listo, aquí dice, al comparar los picos de las especies de colibrí se encontró una gran variedad de tamaño y la forma del pico, como se muestra en la figura. Listo, entonces ahí tenemos diferentes piquitos y todo el cuento. Al consumir el néctar de las flores, los colibríes actúan como polinizadores porque se les pega el polen en el pico y luego se llevan ese polen de una flor a otra. Con base en la información anterior, ¿a qué se debería la diferencia de tamaño y forma de los picos en la especie de colibrí? Pues entonces, digamos que aquí está la florcita. Perdón, mis dibujitos tan horribles, pero aquí hay una flor. Aquí está el néctar. Y por aquí hay otra flor. Aquí está el néctar. Y por acá hay otra flor. Y aquí está el néctar. ¿Listo? Ven que las tres son flores diferentes, dibujos diferentes. Entonces, este de aquí yo esperaría que el colibrí que venga aquí tenga un pico más largo para llegar hasta el fondo. Tiene que llegar hasta aquí al néctar que se alimenta. Este de aquí puede tenerlo también largo, pero no tan largo como el otro. ¿Listo?
Miren, no sé, este sí es, el de acá arriba sí es gigante, de aquí hasta acá. Este es diferente aquí, y el de aquí puede tener un piquito chiquito. ¿Sí ven? Entonces, el tamaño de los picos muy posiblemente me hace referencia a que cada uno se alimenta de flores diferentes, es lo que yo pensaría, pero leamos las respuestas. A, que las especies de colibrí se han alimentado de diferentes partes de la planta por miles de años. Falso de toda falsedad, porque acá arriba dice que se alimentan del néctar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, nectarívoros, es decir, que se alimentan del néctar. ¿Listo? Falso, porque siempre se han alimentado del néctar y el néctar siempre va a estar en la parte interna de la flor. ¿Listo? A, que las especies han sufrido mutaciones y solo los picos largos han sobrevivido por miles de años. Falso, porque si fuera así, este animalito no existiría y este animalito con el pico torcido tampoco, entonces esto es falso. Vamos para la C. La C, que nos dice: aquel ambiente ha seleccionado solo a las especies de colibrí que pueden alimentarse de varias plantas y los recursos diferentes y no se especializan. Falso, porque esto me está queriendo decir que la naturaleza está prefiriendo a uno de ellos. Pero aquí vemos que si existen los cuatro y los cuatro se logran defender y alimentar, es porque los cuatro tienen acceso a alimento de alguna forma u otra. Bien, falso. Y la D nos dice a que cada especie de colibrí se ha especializado en consumir el néctar y polinizar determinada especie de planta. Es decir, cada colibrí busca su plantica. Cada colibrí con su planta. Y eso ha hecho que los que les gusta succionar el néctar de la planta pequeña, pues requieran un pico pequeño, los que les gusta de la planta media un pico mediano, y los que les gusta de la planta más alta, más larga, pues van a tener su pico más largo. ¿Listo, Diana Bravo, que acaba de dejar? Bien, vamos a hacer esto. Esto ya es física pura y neta, pero no se me estresen, nuevamente les digo. Información, pregunta, respuesta. Entonces, información, analícenla bien. En un experimento de física se quiere demostrar el fenómeno de oscilación de un objeto cuando está unido a un resorte, el cual está sobre una superficie con rozamiento. Es decir, coloco una cosa que se deslice y haga eso amarrado a un resorte. ¿Listo? El resorte se estira una distancia x sub 0, es decir, aquí está el equilibrio y yo lo voy a estirar esta distancia x sub 0 desde el punto de equilibrio y se equilibra y se libera para que se oscile. Entonces yo esperaría que él vaya para acá, llegue otra vez hasta acá, vuelva para acá, vaya para acá, vuelva para acá, oscile. Listo. Un modelo de la fuerza de fricción entre dos objetos, es decir, para que ustedes sean fuerza de fricción, siempre recuerden, tiene que tener un objeto en contacto con otro. Cuando hay dos superficies en contacto, aquí en medio de ellas hay fuerza de fricción. Fuerza de fricción es que las dos superficies rocen una contra la otra. A mayor fuerza de fricción es que ustedes están así, y una trata de ir para allá y la otra no lo deja. Eso es mucha fuerza de fricción. Y cuando hay poca fuerza de fricción es para un lado y para el otro. Listo, ambos se mueven fácilmente porque la fuerza no los retiene. Ahorita sí. Un modelo de la fuerza de fricción establece que esta fuerza es proporcional a la fuerza normal. Entonces, ¿la fuerza normal cuál es? La fuerza normal es la fuerza contraria al peso. Entonces, tenemos el peso, que está dado, como usted ya sabe, la masa por la gravedad. Eso es igual al peso. ¡Ay, que eso es una fuerza! Claro, porque el peso es una fuerza. Y la fuerza normal se dice que es la que va contraria al peso. Entonces, la fuerza normal. ¿Listo? Ahorita sí. Además de depende de la fuerza normal, además de la rugosidad de la superficie. Observamos el carácter mu por la fuerza normal, entonces sería mu por el masa por la gravedad, ¿listo? Mu es la constante de rozamiento, es decir, depende de las superficies. Si esta superficie es lisa y esta superficie es lisa, mu va a ser pequeña. Si esta superficie es rugosa y esta superficie es rugosa, mu va a ser alta, ¿listo? Según el modelo mencionado, si se triplica el valor de la masa, es decir, se triplica el valor de la masa, entonces F igual a mu por m por g. La gravedad es una constante, mu es una constante y estoy volviendo 3 veces más grande la masa. La masa es inversamente directamente proporcional con la fuerza. Vimos ya F directamente proporcional a m porque están en la misma línea. Cuando F se encuentre en línea contraria
a M son inversamente proporcionales, ¿listo? Aunque esto de acá abajo es falso, pero simplemente para que ustedes recuerden. Si tienen una línea a mitad de la ecuación y su variable está por debajo, ya es inversamente proporcional a lo que tengan arriba. En este caso, como ambas están por arriba de la línea, M directamente proporcional a F. Entonces, si triplico M, la fuerza se me va a triplicar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, se espera que la masa tarde más tiempo en detenerse porque la masa le agrega más impulso al sistema. Miren, si la masa va hacia abajo, la masa es ese sistema, entonces antes por el contrario, la masa va a tender a limitar el movimiento en ese sentido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción se hace mayor, o sea, la fuerza entre estas dos se hace más grande, y si la fuerza de fricción se hace más grande, es decir, al principio yo me muevo así, después cuando peso más yo me muevo así. Esa fuerza de fricción hace que el movimiento sea antes más lento, entonces no puedo decir que va a tardar más tiempo. Si tarda más tiempo es porque se volvió más rápido todavía, entonces falso. Tarda el mismo tiempo, no pueden ser igual porque yo he cambiado las fuerzas de rozamiento, entonces el movimiento va a ser diferente. Tarde menos tiempo en detenerse, bien puede ser, porque la fuerza normal del sistema disminuye. Falso, porque vimos que la fuerza normal aumenta porque es proporcional a la masa. Entonces, si la aumento por 3, la fuerza se va a aumentar posiblemente por 3. Falso. Y nos queda la D. Por descarte, la dice, tarde menos tiempo, es decir, sea más rápido, se detenga más rápido, porque la fuerza de rozamiento se incrementa. Sí, señores, efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Alguien está golpeando? Efectivamente, Karen Gómez está intentando ingresar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Hay alguien ahí? Bueno, igual si no hay nadie ahí, vamos a seguir y luego les dejo la grabación para que se entretengan. La 66. Un estudiante suelta varias veces una pelota de 5 kilogramos de masa y la deja caer por el sistema, por una rampa de altura de 1.5 metros para que choque elásticamente. ¿Listo? ¿Qué es un choque elástico? Un choque elástico es, viene un sistema con una fuerza y cuando se choca contra otro objeto, en este caso otra pelota, la fuerza regresa en el mismo en el sentido contrario de donde venía. Perdón un momento. ¿Listo? Choque elástico. Las fuerzas se repelen, chocan y después del choque van en el sentido contrario donde venían. Choque inelástico. Se estrellan y las dos fuerzas se anulan y detienen el movimiento. ¿Listo? Elástico, rebotan, inelástico y se quedan ahí, se detiene el movimiento. Listo. Hay un choque elástico contra la pelota 2 que inicialmente se encuentra en reposo, como se muestra en la figura tal. El estudiante registra en la tabla de valoraciones el momento antes y después del choque, ¿listo? Entonces vamos a ver, momento de la pelota 1, antes del choque, después del choque, ¿listo? Ahorita aquí en este lugar vamos a hacer acopio de sus ojitos y vamos a ver qué aquí dice. Aquí dice, ¿qué dice? Masa de la pelota, no, momento de la pelota. ¿Cuándo? Momento de la pelota 2. Listo, entonces. Esta es la pelota 1, esta es la pelota 2. Momento está dado en función del movimiento. Listo, el momento es decir que con tanta energía tiene. Es como si yo estuviera analizando la energía potencial acá. Vemos que el momento de la pelota estaba siempre aquí en 27 y después del choque pasó a diferentes valores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo estoy haciendo chocar con una masa cada vez más grande. Aquí dice masa de la pelota 2. Entonces, miren, cuando yo choco la pelota 1 de 5 kilogramos con la pelota 2, pero la pelota 2 pesa 1 kilogramo, el momento que tenemos, la diferencia que tenemos es de 9. ¿Listo? Y aquí también lo pueden restar y me da un valor cercano a 9. Perdón, cercano a 11 en ese caso, y acá a 9, ¿listo? Ahorita sí, cuando pesa 5 contra 3, el momento se hace pequeño acá y acá también la diferencia se hace más
grande todavía, la diferencia de los momentos se hace más grande, ¿listo? Entonces siempre observamos, entre mayor sea la masa, mayor es la diferencia de los momentos. Y en el caso de acá también vemos 9 en el primero, 20 en el segundo, 27 en el tercero, 31, es decir, entre más grande la masa, mayor es la diferencia de momentos. Vamos a ver entonces qué dice acá. Un estudiante observa que la variación del momento es proporcional a la fuerza. Momento proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Entre más momento, más fuerza. ¿Listo? ¿En cuál de los lanzamientos la pelota 1 ejerció más fuerza contra la pelota 2? Fácil. Entonces, en el momento en el cual ella haga mayor momento, va a haber la mayor fuerza. ¿Listo? ¿En cuál hizo el mayor momento? ¿En cuál hay más diferencia entre esos momentos? Entonces, vamos a ver que en el lanzamiento 4 la diferencia de momentos es la más grande. Miren, entre este y este es la mayor y entre 0 y 31 es el mayor. Entonces, en el lanzamiento 4 es que tengo la mayor fuerza en el sistema. Entonces, la respuesta sería la A. Siempre recuerden, plantean el problema, en este caso están planteándonos un experimento, nos dan unos datos y al final nos dicen lo que debemos mantener como correcto siempre. ¿Qué lo debemos mantener como correcto? Si el estudiante sabe que la variación de momento es proporcional a la fuerza, ya nos dijeron esto, entonces ya con eso que ya es lo que sabemos, lo que es correcto, vamos a deducir la respuesta. ¿Listo? La siguiente, eso es un acabadero de vida porque es el ciclo del fósforo, listo, pero vamos, principalmente es por la ilustración que está muy feita, pero omitamos la ilustración y vamos acá. Según este ciclo, ¿cuáles son las fuentes del fósforo? ¿Listo? Vamos entonces a buscar las fuentes de fósforo. Si yo veo este ciclo y me preguntan por las fuentes, pues voy a ir al inicio de las flechas. Es como si me preguntan por de dónde nace el agua, pues yo voy a ir a buscarla arriba en el río. Entonces aquí voy a arrancar con las flechas, ¿listo? Perdónenme, voy a abrirle a alguien que está tocando la puerta. Listo, entonces me preguntan cuáles son las fuentes de fósforo. Probablemente la roca con fósforo y el fósforo de extracción en mina. Entonces, a ver, respiración en plantas, falso. La atmósfera, falso, porque no vendrían de por acá arriba. Las corrientes marinas, falso, porque ahí, miren, no hay agua por ningún lado. Y la D sería toda la respuesta correcta. Las rocas y la descomposición de animales y sus desechos. Minas con fósforo y rocas con fósforo. Y por aquí están, miren, fertilizantes con fósforo y aquí están también los animales más arriba. Entonces, muy posiblemente ya por esta parte las rocas que justamente vienen desde la cima de la cadena, puedo yo afirmar que la respuesta correcta es la D. Dicen que van bien, bien. Listo, Anderson, vaya con Dios y la Virgen. Espero que este domingo lo vaya muy bien. Los que tengan aquí se retiran con tranquilidad, ¿listo? Ahorita vamos a ver esa red enmarañada que tenemos ahí. Eso que tenemos ahí enmarañado se llama una red trófica, ¿listo? Que indica quién se come a quién. Entonces, este caracol le sirve alimento a los saltamontes y a los ratones. Esta hierba le sirve alimento a los saltamontes y a los conejos. Esta zanahoria al conejo. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van enlazando la red, ¿listo? De acuerdo con el modelo, si los zorros desaparecen, es decir, estos zorros se van, mueren, ¿qué va a pasar con el ecosistema? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos que eran depredados por los zorros, muy posiblemente, ya que no tienen quien se los coma, van a aumentar. Si el conejo que ya no tiene quien se lo coma, ¿qué va a hacer? Pues aumentar en población. Entonces, siempre recuerden que cuando tienen, por eso antes se llamaban pirámides alimentarias. Entonces, ustedes tenían acá productores, tenían aquí los herbívoros y tenían aquí los carnívoros. Y por acá arriba tenían a los omnívoros, es decir, los que comemos de todo. Entonces, si por X o Y razón se muere un nivel de la cadena, por lo menos supongamos que se muere este nivel de la cadena, de ahí para arriba se ven afectados, ¿listo? Los que consumen ese alimento, para abajo no, para abajo se ven beneficiados. ¿Listo? Entonces, en este caso, se murió el zorro, no tiene quien lo deprede, entonces no va a haber quien se perjudique. Sí tiene quien
era depredado por él, o sea, a quien él se comía, entonces sí van a ver ellos beneficiados, conejos y mirlas van a ver beneficiados. Veamos a ver qué dice. A, aumentará la población de búhos porque hay un aumento de la disposición de ratones. El señor zorro no comía ratones, miren que no hay una flecha entre los ratones y el zorro, entonces eso no tiene sentido. B, disminuirá la población de conejos al no tener zorros del cual alimentarse. Nuevamente, nunca hemos visto que un conejo se alimente de un zorro, entonces por esa razón no existe esa respuesta. C, aumentará la población de conejos y mirlas al no tener depredadores. ¡Bingo! Fue lo que estábamos buscando, porque esos aumentan ya que no tienen quien se los coma. Respuesta correcta la C, pero vamos a ver la D. La D dice, ¿disminuirá la población de mirlas? Falso. ¿Por qué tendría que disminuir si ya no hay quien se las coma? Entonces van a vivir felices y contentas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Continuemos con esta belleza. Dice así, durante la ósmosis el agua se mueve de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor. Listo, ósmosis. Tengo dos lugares en una probeta. Tengo una división, ¿listo? Aquí hay muchos solutos. Sí. Mucho, y acá hay bajito. ¿Qué va a pasar en este caso? Digamos que aquí tenía yo agüita. Entonces, según me dice, la ósmosis se mueve de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Entonces, el agua va a pasar de aquí, de menor concentración, a un lugar de mayor concentración. ¿Listo? Entonces, al final voy a tener esto. De este lado de acá voy a tener mucha agua y de este lado de acá posiblemente va a estar seco. ¿Listo? Y acá va a quedar más diluido y acá va a quedar los tres pelagatos que quedan de ese lado quedan allá. Esto es lo que me dice que hace la ósmosis, ¿listo? Cuando se igualan las concentraciones, el flujo que ingresa es igual al flujo que sale. Es decir, cuando se igualan las concentraciones, cuando la concentración 1 es igual a la concentración 2, se establece un equilibrio. Listo. Por tanto, el movimiento neto del agua es cercano a cero. La gráfica muestra el movimiento del agua en un medio hipertónico. ¿Listo? Veamos la palabra hipertónico. Indica que algo está hiper, está por encima de, entonces, altamente concentrado. Hasta que se igualan las contrarias. Entonces vemos que va bajando el agua baja de un lado hasta que se igualan en el tiempo. ¿Listo? Un grupo de estudiantes quería observar cómo varía el movimiento del agua a lo largo del tiempo cuando el medio se encontrara en una célula isotónica. Listo, entonces tenemos que ver aquí ya, remítanse a su manual de español 2008, donde tenemos los sufijos latinos hiper, que indica por encima, es decir, un valor alto, iso, que indica en igualdad, y hipo, que indica por debajo. ¿Listo? Ya acá vimos que cuando las concentraciones se igualan, el flujo de agua que ingresa a la célula es el mismo que sale. Por lo tanto, el movimiento neto del agua es cero. Y estos chicos muy astutos quieren hacer un medio isotónico, es decir, la concentración de soluto afuera y adentro es la misma, es igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el agua dice, ¿yo para qué salgo si allá afuera están igual que acá adentro? Entonces yo me quedo. Listo, es como la cuestión social. Si su país está muy mal, Venezuela, se quiere ir, pero si el país vecino está igual que usted, pues usted no se va. Entonces, simplemente, la línea que yo esperaría que se mantenga sería una línea constante, que no varíe en función del tiempo. ¿Listo? Vamos a ver la respuesta. Ustedes ya la han visto. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Alguien que me la diga? La A. Muy bien, muchachos. ¿Cuál es la clavecita? Saber esto. Isotónico indica igual concentración. Es más, ni siquiera lo tienen que saber porque aquí se los dice, observen, de igual concentración. ¿Ya? Entonces no hay perdón de Dios si ustedes fallan en la pregunta. Entonces ya se quedan totalmente iguales y no varía el flujo. Bien, hasta ahí vamos bien. Espero que vayamos bien. Escuadrón, ¿cómo van? ¿Hay alguien ahí? ¿Todo bien, profe? Eso me gusta, ¿ya respondió? Bueno, muchachos, vamos con la siguiente, espero que no se me estén aburriendo. Este es más fácil todavía, dígame por qué es fácil. La niña que habló, léala y dígame por qué es fácil.
Dice, Dice, ¿la leo, profe? sí, dale con toda confianza. Dice, un agricultor encuentra un empaque de un insecticida en polvo. Él nota que la En polvo. etiqueta está rota y no puede leer las unidades del insecticida. ¿En cuál de las siguientes unidades se debe reportar el contenido del sobre de insecticida en polvo? Yo Bien. digo que la C, gramos de insecticida. ¿Por qué? Porque las sustancias sólidas, como el polvo, se miden en peso, ¿cierto? Entonces, la única unidad de peso que tenemos ahí efectivamente son gramos. Si yo hablo de metros de insecticida, estoy hablando de distancia. Yo hablaría de metros de cable, por ejemplo, hablaría de metros recorridos, pero no puedo hablar de metros de insecticida. Centímetros es lo mismo, es una longitud, y segundos es una función de tiempo. ¿Cuántos segundos le tardó este huevón en llegar hasta acá? Perdón, pero bueno, me emociono. Entonces, sí, efectivamente, señorita, muchas gracias por tu participación. La respuesta es la C, gramos de insecticida. Eso no tiene gran sentido. Nos hacen leernos todo este mamotreto que ustedes en el ITSE se lo van a leer. Procuren leerlo muy rápido y tomar los tips que tienen ahí, ¿listo? Pero yo quiero que nos centremos en la gráfica. La gráfica dice, potencia el motor a varias temperaturas empleando nitrógeno y aire. Entonces, vemos que graficamos. En nitrógeno son los cuadritos claros y en aire son los cuadritos negros. Yo estoy observando que ambos funcionan casi igual. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver la primera pregunta. A partir de la información del contexto, ¿cómo debe operar el motor neumático para evitar explosiones? Aquí nos tenemos que volver y buscar aquí cómo debe funcionar para que no haya una explosión en el sistema. Y por aquí ustedes cuando leen rápidamente, dicen que el motor puede almacenar mucha presión, almacena ahí hasta 10 veces, para evitar explosiones, miren. Aquí dice, las presiones que están dentro del motor son variables y pueden llegar hasta 10 veces la presión atmosférica, por lo que se hace muy peligroso su uso, puesto que los riesgos de explosión son considerables si existen fugas en el sistema o si el sistema no puede resistir los cambios bruscos de presión. Entonces, ahí tendría yo dos variables debido a la temperatura. La primera sería que haya una fuga en el sistema, eso sería que el motor hace pum, y la otra sería que el material del que yo estoy haciendo el motor no me resista los cambios de temperatura porque él va a aumentar la temperatura. Aquí vemos que va a aumentar entre 200 y 450 grados Kelvin, o sea que sí se va a calentar. Entonces, muy posiblemente aquí yo qué va a hacer. Mantener el motor a una temperatura de 200 grados Kelvin para traer a la potencia máxima. Miren, a 200 grados Kelvin apenas está arrancando la potencia, entonces no nos sirve. Necesitamos meterle potencia, eso nos va a obligar a que el motor se caliente, ¿listo? Asegurarse de usar únicamente nitrógeno porque pues el cambio de gas podría generar fugas. Podría ser, me están hablando de fugas y me están hablando que el nitrógeno ayuda a minimizar las fugas porque es un gas más pesado. Podría ser, hasta ahí podría ser, pero no me garantizo. La C dice, evitar fugas y defectos del motor. Esto me gusta más porque es que si el motor tiene una fuguita, ya sea aire o sea nitrógeno, eso va a volar hasta la quinta porra, ¿listo? Pues el cambio de temperatura podría variar la presión. Allá, al meterle yo calor a esto, los gases que están adentro van a aumentar la presión. Y al hacer eso, no importa que sea nitrógeno, no importa que sea aire, no importa que sea metano, probablemente se va a expandir aumentando la presión y va a tender a haber una explosión. Esta me gusta más, entonces esta tiene mi aprobación hasta la fecha. La D dice, mantener la presión del motor de manera que el motor no realice trabajo. Si el motor no realiza trabajo, ¿para qué quiero yo un motor? Es como tener una yegua que no quiere andar. ¿Para qué quiero yo la yegua? Pues es muy bonita y todo, pero no me sirve para trabajar. ¿Por qué trabajo en realizar un movimiento de energía, cambiar la energía de un sistema a otro para realizar una función energética? Entonces, la D es negativa, ¿listo? Vamos entonces con la 72. La gráfica está allá arriba, perdón. Bueno, vamos con la 72, dice, a partir de los resultados del experimento, los investigadores concluyeron que el uso de nitrógeno en el motor disminuye su potencia en cualquier temperatura de trabajo. Miremos la gráfica a ver si eso es cierto. En este punto el aire es mayor, en este punto el aire es mayor, aquí el aire le gana, aquí el aire le gana y aquí le gana. Solo le ganan el puntico de aquí, los punticos intermedios, o sea que en ningún momento me está diciendo que el nitrógeno sea mejor que el aire, solo que en algunas situaciones es un poquito más benéfico que el otro. Ahorita veamos qué nos dicen.
¿Los resultados de los experimentos son una evidencia suficiente para respaldar esta conclusión? Estos resultados no respaldan esa conclusión, me dicen que el nitrógeno disminuye la potencia del motor. Yo estoy viendo que el nitrógeno hace casi lo mismo que el aire, entonces no la respaldan. Respuesta tiene que ser no. No y no. Entonces sí se va para la quinta porra, sí se va para la quinta porra. Me queda entre la A y la D y la C, vamos a ver cuál es correcta. A, porque algunas temperaturas la potencia del motor aumenta usando nitrógeno en vez de aire. ¿Sí ven? En algunas el nitrógeno funciona mejor que el aire. Hasta ahorita va bien ambas. Vamos a ver si la C se descacha. La C dice, C, ¿por qué es necesario hacer mediciones de la potencia para otros diseños de motores? A mí me interesa ese motor que yo estoy analizando, por eso le estoy cambiando aire y nitrógeno, ¿listo? Yo no estoy interesado en ese momento por otro motor, entonces, si ven, esta premisa es correcta, pero la justificación de la es falsa, es totalmente descabellada. Entonces la respuesta correcta en este caso es la A. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Dígame que sí. Sí, bueno, bien. Con el fin de evaluar los peligros de modificar la temperatura del aire en un motor neumático, el grupo de diseño plantea aumentar la temperatura del aire dentro del motor. ¿Listo? Planea aumentar la temperatura. Entonces yo tengo mi motorcito, tengo aquí un gas y pienso aumentar la temperatura. ¿Listo? Cuando aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? El gas adquiere energía para moverse con más fluidez por todo el sistema. Es decir, yo le estoy entregando a este sistema más energía, una delta de energía. Cuando él la tiene, el que va a hacer va a empezar a golpear la pared con más fuerza. ¿Listo? Voy a poner el ejemplo que siempre pongo en estos lugares. Es como si usted se mete a un sauna y usted empieza a sentir calor y para refrescarse empieza a pasearse de un lado para el otro. De un momento a otro llega la temperatura es tanta que usted no soporta el piso y usted empieza a correr de un lado para el otro golpeándose con las paredes. Eso mismo hace el gas. Entonces, cuando usted se empieza a golpear más contra las paredes, usted lo que está haciendo es aumentando la presión interna del gas. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión. El gas, en los gases la temperatura es directamente proporcional con la presión. Mayor temperatura, mayor presión. Listo, vamos a ver. Hasta ahí aumenta la temperatura al ritmo constante en el tiempo, considerando que el aire se comporta como un gas ideal y que el volumen del aire dentro del motor permanece constante, es decir, no voy a dejar que el gas se salga. ¿Cómo variará en función del tiempo la presión? A medida que usted le aumenta en el tiempo, este sistema se va a ir calentando, se va a ir enfriando. Usted le está metiendo temperatura, entonces eso se va a ir calentando. Si se va a ir calentando, la presión va a ir aumentando. Entonces veamos, la A me indica que a medida que el tiempo aumenta, la presión baja. Falso, toda falsedad porque tiene que ir aumentando. La B, vamos otra vez para abajo, tampoco. La C, vamos para arriba, eso me gusta. Y la D dice que la presión permanece constante. Esto no puede ocurrir porque se está calentando el sistema. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la C. Hasta ahí creo que vamos bien, vamos a un buen ritmo, nos vamos moviendo, entonces vamos a hacer la 74 creo que dice. Vamos a escoger un estudiante al azar de los 4 que quedamos aquí. Marilyn, ¿por ahí estás? Ya se fue. Karen, ¿estás por ahí? Sí, profe. Listo, lee la pregunta y evalúala tú con tu conocimiento experimental. Listo para la prueba. Dale. ¿Lo leo para todos? Sí, claro. ¿Cuál de las gráficas representa mejor la información obtenida? Espera, aguántame un momento. ¿Estás en la 74? ¿O es que sí? Sí. Ahí no dice un estudiante está preocupado por el aumento de la temperatura. Un estudiante está preocupado por el aumento de temperatura que ha registrado el municipio donde vive. Ajá. Acabo de quitar. Tranquila, continúa. Es que alguien me está tocando la puerta.
donde vive en los 2 últimos años y quiere exponer este tema en su clase. Para esto obtiene de Internet los datos sobre la temperatura promedio de los 5 primeros meses de los años 2013 y 2014. Esta información la pliega en la tabla de la derecha. La estudiante quiere comparar las temperaturas y presentarlas a sus compañeros de manera gráfica la información de la tabla. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor la información obtenida? Listo. Dame un momentico, le abrimos aquí a alguien que quiere ingresar. Y vamos otra vez para acá. Listo. ¿Cuál de esas representa mejor o cuál me permite a mí comparar mejor? Observen. La idea que yo quiero ahí es comparar de forma rápida. Cuando ustedes hagan una gráfica, siempre van a buscar que sea lo más claro en entregarle la información y lo más rápido. Entonces, la A me muestra dos diagramas. Entonces, yo tengo que hacer el análisis del diagrama A y el análisis del diagrama B. Por tanto, mi objetivo es minimizar, hacerlo cada vez más rápido. Entonces, yo diría, así rápidamente la A no es. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo debo minimizar el tiempo que me tardo en interpretar los gráficos. Entonces, la A no es. Por la misma razón, la B también. Muy bien. Hay unos gráficos, o sea, y estos gráficos pueden representar muy bien la tabla, pero resulta que ya tengo dos gráficas. Yo quiero es compararlas. Entonces, la B para mí tampoco sería. La D, por ejemplo, la D si vemos aquí, la D es una sola gráfica, sí, pero está inentendible. O sea, solo me dice... En enero hay tanto por ciento y no me permite comparar rápidamente el uno con el otro. Entonces la D, a pesar de ser una sola gráfica, es muy complicada. Y observemos la C. La C que tiene es una sola gráfica, pero en esa gráfica yo tengo representado con un cuadrito claro las observaciones en enero, miren, y con un cuadrito oscuro las observaciones en ese mismo tiempo, es decir, en enero, pero en otro año. Lo que me dice, yo ya puedo decir, en el 2014 estuvo más caliente. Luego puedo decir, miren, en todas el 2014 estuvo más caliente que el 2013. Entonces, sí hay una variación. Entonces, esta sería la gráfica que me permite hacer una lectura rápida y precisa de la problemática. Como él quiere comprobar que sí están aumentando las temperaturas, pues aquí lo tiene re fácil. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta está ahí, la C de casa. Vamos con esta. Este es un efecto común y es la sal, ¿listo? La sal, el cloruro de sodio, está formada por iones positivos y iones negativos. Iones positivos de sodio, iones negativos de cloro. Entonces, cuando se disuelven en agua, las partes positivas del agua, que son los hidrógenos, se pegan al cloro y las partes negativas del agua, que son el oxígeno, se van a pegar al sodio. Del modelo anterior se puede deducir que cuando la sal se disocia en agua, los iones de Na, es decir, de sodio, ¿qué les va a pasar? Ellos llegan ahí, iones positivos de Na+. Como son positivos, se les va a pegar el oxígeno, que es el átomo parcialmente negativo del agua. El oxígeno obviamente siempre va a tener de metido asociado su hidrógeno, entonces lo va a tener para acá, para el otro ladito. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué dice aquí. Se une nuevamente con los iones de cloro. No, antes vemos que se separan y cada uno se va por su lado. Se agrupan a un lado y los iones de cloro se agrupan al otro. Falso, ahí estamos viendo que están hasta distribuidos. Primero cloro, luego sodio, luego cloro. La C dice, son rodeados por varios iones de Cl-. Los iones de Cl son rodeados por varios iones de Na y la molécula de agua se distribuye alrededor. Falso, porque miren lo que está pasando. Cloro se rodea de agua, sodio se rodea de agua, entonces falso. La D dice, son rodeados por el oxígeno de las moléculas de agua y los iones cloro son rodeados por el hidrógeno de las moléculas de agua. Muy bien, esa es la parte que estamos viendo en la gráfica, no hay que ser unos genios para comprender la respuesta. La D. ¿Bien hasta ahí vamos? Bien, vamos con esta gráfica. Ahí que tenemos, observemos rápidamente. Lo primero, truco importante, primero analicemos la gráfica antes de leer cualquier cosa. Sea lo que sea, tengo una especie de algo, busco de qué era la especie. Tenemos dos lagartijas, bien, la lagartija 1 y la lagartija 2. Entonces, la lagartija 1, miren, a la madrugada tiene una tasa metabólica muy alta, es decir, a la madrugada está activa. Listo, llegan las horas de sol, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde descansa. Y luego cuando vuelve como a tratar de anochecer, cuando ya son por encima de las 4, vuelve y se activa.
Listo, esto a mí que me hace referencia, aquí es cuando está oscuro, aquí es cuando está oscureciendo y aquí es cuando hay sol. Entonces, ¿qué me dice? Muy posiblemente la lagartija 1 sea una lagartija que se activa en las noches, es decir, que es una lagartija nocturna. Y la lagartija 2, miren que es el caso contrario, está inactiva, es decir, descansa cuando hay noche, se activa cuando hay sol y descansa nuevamente cuando vuelve la oscuridad, es decir, que esta lagartija probablemente es diurna. Eso es lo que yo sacaría de la gráfica nada más viéndolo. Ahorita sí, los científicos encontraron la información, el ritmo circadiano es el reloj de cada ser vivo que regula el intervalo de tiempo de sueño y alimentación, es decir, el que dice está despierto o está dormido. Con base en la anterior información, ¿cuál es la conclusión posible con los resultados y el concepto emitido? Vamos a ver, la A dice, el gasto energético de la especie 1 es menor que el de la lagartija de la especie 2. Ahí no podemos ver gasto energético, solo podemos ver una tendencia de los hábitos, entonces, ¡pay! La lagartija 1 realiza más fotosíntesis que la lagartija 2. Hasta donde yo recuerdo, los animales, la mayoría de ellos, casi decir el 99.9%, excepto unas bacterias en el océano, no hacemos fotosíntesis porque eso es para las plantas. Eso entonces hasta ahí no. La lagartija 1 tiene hábitos nocturnos, bien, la lagartija 1 es nocturna. Y la lagartija 2 es diurna. ¿Para qué buscamos más? La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque la gráfica nos indica eso. Cuando una se despierta, la otra se acuesta, y cuando la otra se acuesta, la otra se despierta. Entonces tienen hábitos trocados. Y la DS, ambas cazan de día, pero en ingestión, ambas no cazan de día, porque si ambas cazaran de día, esta que descansa aquí tendría que también estar activa allá arriba, es decir, ambas tendrían que estarse moviendo. Entonces la D sería incorrecta. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya faltan las últimas dos. Las últimas dos que van con amor son. Toda esa tabla sirve para saber que es un compuesto clorofluorocarbonado, es decir, un CFC, y observen esto, clorofluorocarbonado. Listo, aquí lo tenemos. Y también tenemos el potencial de destrucción de ozono, y el ozono, ¿dónde lo encontramos? Pues en esa dichosa capa que estamos destruyendo, la capa de ozono. Entonces, entre más alto este valor es porque destruye más fácilmente el ozono. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es más tóxico de estos dos? Clorofluorocarbonados. Y acá tengo hidrofluorocarbonados. Mírenlo, aquí está. Hidrofluorocarbonados. ¿Listo? Como ya sabemos, si destruimos la capa de ozono, los rayos ultravioletas se van a filtrar y por tanto vamos a morir achicharrados. Vemos aquí una tabla que nos indica cómo ha variado la producción de cada uno. En los años, antes había mucho clorofluorocarbonado y ha ido bajando porque nos hemos dado cuenta de que ese clorofluorocarbonado destruye la capa de ozono y hemos empezado a usar hidrofluorocarbonado que destruye la capa de ozono menos. Listo, eso es lo que vamos a sacar de ese diagrama rápidamente. Vamos a leer la pregunta. La pregunta dice, de acuerdo con la gráfica, ¿qué tendencia se observa en las emisiones de CFC después de los años 1980? Vamos acá. 1980, es decir, por aquí. 1980. ¿Listo? ¿Qué tendencia se observa? Que aumentó, pero ahorita va desde para abajo, va en una tendencia a la baja. Entonces, las emisiones disminuyen bien, por ahí vamos bien. Las emisiones se mantienen constantes, se mantuvieran constantes, sería una línea constante, recuerden eso. Las emisiones aumentan, si aumentaran sería una línea que tiende hacia arriba, ¿listo? Las emisiones aumentan y disminuyen, eso fue lo que vimos, miren, aumenta y luego disminuye. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? La respuesta correcta que tenemos ahí será la... Todo el mundo caería en la D, pero resulta que no es la D, porque este que aumenta y disminuye indica que hace esto realmente. Aumenta en un tramo, disminuye, aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Y ellos no están haciendo eso, están literalmente disminuyendo, bajando. Entonces la respuesta correcta es la A. Ahí el INSS juega con esas trampas. Ustedes tienen que ver, es una tendencia global. Si algo aumenta y disminuye es que sube, luego baja, ¿listo? Y si disminuyen es que pues tuvo una tendencia, pero van es hacia abajo. Las 78 dice, teniendo en cuenta la forma anterior, ¿qué ventaja tiene cambiar del tipo CFC por los HFC? Pues fácilmente vamos aquí. El CFC destruye la capa de ozono, el HFC no la destruye. Eso diría yo que es el primero, entonces vamos a ver. Los tipos HFC destruyen muy poco la estructura del ozono, muy bien, por lo que no afectan la capa de ozono, muy bien, hasta ahí es la correcta. Ahorita vamos a ver, los tipos HFC no se usan en las neveras,
En toda esta cháchara que está por acá arriba, dice que esos se usan en la nevera y se usan para refrigerar. Entonces, estos se usan para refrigerar, por lo que no afecta. Si yo tengo una nevera que es la Tierra, ¿cómo voy a vincular esa nevera que afecte la capa de ozono? Entonces, falso tampoco. La C dice, los gases tipo HFC son compuestos inorgánicos, por lo que no afectan la capa de ozono. Realmente no son compuestos inorgánicos porque observen que aquí dice hidrofluorocarbonados. Cuando se habla de carbonados, comúnmente se habla de compuestos orgánicos que presentan muchas cadenas de carbono y esos son compuestos orgánicos. Entonces, paila porque no son inorgánicos. Y nos queda la D. Los gases tipo HFC contaminan muy poco el aire, por lo que no destruyen las estructuras de la capa de ozono. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos aquí vendría a ser la respuesta correcta en ese caso? Voy a ver. Y la respuesta correcta es, ¿cuál creen ustedes? La A, efectivamente. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de que los HFC sí contaminan, los HFC se van al aire, contaminan el aire, ellos suben y contaminan el aire, pero lo que pasa es que no reaccionan con el ozono. ¿Por qué? Porque en este cuadro nos dice que su capacidad de destrucción de ozono es ínfima, es pequeñita. Entonces, cuando suban allá arriba no van a afectar. Pero la respuesta correcta, efectivamente, como dijo la compañera Alexandra, es la A. Y la última. El potencial de destrucción de ozono de los gases refrigerantes que afectan la capa de ozono se debe principalmente a los átomos que componen su estructura. Con esto, ¿cuál es la diferencia entre C, FC y HFC? Pues recuerdan que decía cloro, fluoro, carbonados y esos son hidro. Pues la diferencia rápida es que uno contiene hidrógeno y el otro contiene cloro. Entonces vamos a ver. Los gases CFC tienen átomos de carbono y los gases HFC no. Falso porque ese carbono que está al final indica carbonados. Los gases CFC tienen átomos de cloro, bien, y los gases HFC tienen átomos de hidrógeno, bien, por ahí. Y la C dice, los gases HFC no tienen átomos de flúor, falso porque esa F significa flúor. Y la D dice, los gases CFC tienen átomos de hidrógeno y los gases HFC tienen átomos de flúor. Falso, porque esta C significa cloro y esta H significa hidrógeno, entonces estamos trocándolos. Falso, la respuesta correcta está ahí, efectivamente, como dijo la compañera, en la B. ¿Listo? Y con eso, en menos de una hora y equiparable, hemos logrado resolver aproximadamente 50 preguntas de ciencias naturales. Hasta ahí ven que es fácil, rápido y sencillo, entonces ustedes pueden hacerlo, lo pueden lograr. Yo confío en ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Los cuatro que quedamos aquí en... ¡Ay, se fueron todos! Bueno. No, profe, todo claro, la verdad. Pues por mi parte. ¿Todo claro? Profe. ¿Vanessa? ¿Karen? Listo, entonces les deseo el mayor de los éxitos en su prueba. Entonces, ¿Vanessa iba a decir algo? No, profe, todo está Listo, me claro. alegra que la hayan pasado. Espero que la hayan disfrutado. Cualquier cosa perdonará mis arrebatos.